¿Cuál es la fórmula de tamaño del lote económico? ¿Cierto? Eso se reduce a que 2 veces la demanda anual que está ahí escrita en el enunciado por el costo de ordenar, que es 50.000, dividido en H, que es 2.000. ¿Eso da cuánto? Con su calculadora y hagan el cálculo ahí. ¿Eh? ¿Cuánto da eso? Gracias. Mil 12.000. Estoy usando el color más feo que hay para escribir, pero no encuentro otro marcador. 2. Para almacenamiento de registros, ¿cuántas órdenes se estarán realizando al año para esos microchips? ¿Cómo es la fórmula de número de órdenes al año? N igual a D sobre Q. En este caso ya el Q asterisco, donde D es 28.800 y Q asterisco lo acabamos de sacar, es 1.200. Esto, perdón, 1.200 no es unidades unitarias. Es 1.200 chips por orden. Perdón. ¿Esto cuánto nos da? ¿Queda 24? 24. 24 órdenes al año. Listo. Tercera pregunta. ¿Cuál es el costo total de ordenamiento de inventarios al año? ¿Cuál es la fórmula del costo total de ordenar? ¿Recuerdan esa fórmula? ¿Cuál es la fórmula del costo total de ordenar? D sobre Q por S. Donde D sobre Q, pues ya tenemos eso calculado de antemano. 28.800 dividido 1.200 por S, que es 50.000. Eso debe darles 1.200.000. Listo. Esto es al año. Costo total de ordenar. Pregunta 4. ¿Cuántos días hábiles transcurrirán entre cada orden de pedido de chips que se realice? Duración del ciclo de orden. Número de días entre pedidos. ¿Es cuánto? Número de días hábiles al año dividido el número de pedidos que se realizan en el año. Ya están calculados. ¿Cuántos días hábiles tiene el año según el enunciado? 250 dividido 24. Eso les debe dar 10, algo, 11 algo. 10,41 días entre órdenes. Listo. Quinto, ¿cuál es el nivel promedio de inventarios? Nivel promedio inventarios es cuánto? Promedios será 1.200 dividido 2 es igual a 600 chips. ¿Sí? Ese es el nivel promedio de inventarios. Pregunta 6. ¿Cuánto es el costo total de almacenamiento? Sexta pregunta por acá. Costo total de almacenamiento es cuánto? Q medios por H. Ya tenemos que Q medios es 1.200 dividido 2 por H, que es 2.000. Y esto no les debe sorprender que de 1.200.000. ¿Por qué razón? Porque estamos basándonos en el tamaño del lote económico y por teoría el costo de ordenar y el costo de almacenamiento deben ser iguales. ¿Eh? Deben ser iguales.
Nivel promedio, costo total de almacenamiento. Séptima pregunta. ¿Cuánto es el costo total de inventarios? Costo total de inventarios lo vamos a sacar por dos caminos. Pues dos costos, ¿no? El costo total de ordenar más el costo total de almacenar solamente, ¿cierto? Que si sumo esos dos, así ya los tengo, me da ¿cuánto? 2.400.000, ¿cierto? Ya los tengo acá, costo de almacenar y costo de ordenar, ya lo tengo acá, me da 2.400.000. Eso será, digamos, el costo de inventario, digamos, para efecto de cálculo. Pero si yo quiero complementar el costo total de inventarios, incluyendo costo total de ordenar, costo total de almacenar y el costo de la compra, que era P por D. Entonces, por favor, a esos 2.400.000 le vamos a sumar el precio de compra de cada chip, que es 10.000, si no estoy mal, ahí dice 10.000. Y le vamos a multiplicar por 28.800, que es la demanda. Eso debe dar un valor grandísimo, 290 y pico de millones, creo que es. 28.800 por 10.000 multiplicado más 2.400.000. Eso se ve horrible. 10.000. ¿Cuánto da eso? 2.400.000. 290 millones. Ajá. Das 290.400.000. Este costo es no incluyéndole lo que yo pago por la mercancía, y esto es lo que incluye pagándolo de la mercancía. ¿Listo? Bueno. Y la octava pregunta es, ¿cuánto cambiará el costo total de inventario si la cantidad a ordenar debe ser 1.500 unidades debido al tamaño estándar del contenedor? Es decir, T sobre Q por S más Q medidos por H, pero no con basados en un Q de 1.200, que era el óptimo, sino de 1.500. Entonces, costo total de inventarios, utilizando solamente esta parte, ¿sí? O sea, esta parte. Entonces sería D sobre Q por S, que será entonces 28.800 dividido 1.500 ahora por S, que es 50.000, más Q medios, que sería 1.500 dividido 2 por H, que H es 2.000. ¿Cuánto da eso? Debe darles 2.460.000. ¿Me regalan, por favor, la variación porcentual del costo total de inventarios? ¿Cuánto es la variación porcentual? ¿Cuánto es? La variación porcentual de ese costo total de inventario es 2,5%. 2,5%. Dos, 2,5%. Eh, lo cual no voy a explicar en detalle porque es un tema bastante técnico. Pero digo porque hay personas que no sacan una variación porcentual. Eso ya a esas alturas del partido se debe saber. ¿Cuánto es la variación porcentual del tamaño del lote que hubo? De 1.500 a 2.000, a 1.200. ¿Cuánto era esa variación porcentual del tamaño del lote?
No. El porcentaje de variación del tamaño del lote fue del 25%. Entonces, bueno, primero, antes de empezar a hacer esta parte de acá, hablar sobre esto que nos va a llevar al otro tema, ¿hay alguna pregunta de esos cálculos? ¿Hay alguna pregunta de los cálculos? Eso se hizo rápido porque es un repaso de las fórmulas que ya se explicaron el viernes, ¿cierto? Y que pues como este es un tema de fundamentación y de repaso de lo que ustedes ven en Oper 2, entonces pues esto ya, en cierta forma, ya es conocido. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el siguiente tema es mostrarles que el modelo EOQ tiene robustez. ¿Y a qué se refiere esa robustez? ¿Qué pasó? Un cambio de tamaño del lote del 25%, que era pasar de 1.200 a 1.500, representó únicamente un cambio del 2,5% del costo total del inventario. ¿A qué se debe eso? Más adelante les voy a mostrar la gráfica, realmente cómo es esa gráfica de costo de inventario. ¿Sí? Y la forma como está diseñada, los cálculos y demás, hace que variar un parámetro de los costos perdón, el cálculo del costo de inventarios, que pues en la demanda puede ser el costo de ordinario, el almacenar, pues va a ser amortiguada por la forma como está calculada la fórmula de costo total de inventario. Funciona, y eso porque es importante esa robustez, para decir que a pesar de que de pronto si no se cumple algunos de los supuestos que se contemplan en el modelo, los cálculos funcionan de cierta manera. En una presente que, por ejemplo, estos modelos de inventario pues tienen como 7 otros supuestos y uno dice, mira, la realidad eso no se cumple totalmente, pero si no se llegase a cumplir, los cálculos en cierta forma sirven, ¿sí? El modelo sirve. ¿Y eso por qué se da? Porque realmente la curva de costo total de inventario es relativamente plana alrededor del área de toda la actividad donde se encuentra el tamaño del lote óptimo, tamaño del lote económico. ¿Ustedes recuerdan esta gráfica que yo les mostré hace una semana, un poco antes? Esta gráfica, ¿cierto? Esta gráfica, donde yo les decía que esta curva es una curva exagerada. ¿Por qué? Porque esta curva en realidad es así. Esta curva está basada en el ejemplo tipo que traíamos de la clase pasada, no esto ya está cerrado, ya no se usan estos datos para nada, sino era el ejemplo donde decía que, por ejemplo, acá la demanda era 1.000 unidades, el costo ordinario era 10, el costo de almacenar era 0,5 y nos daba un tamaño de lote económico de 200 unidades. Ese ejemplo sencillo. ¿Qué pasa? Entonces, mire que el tamaño del lote económico es 200. Y alrededor de 200, usted no ve esa curva como se las mostré antes. Esa curva, por eso, es una exageración. Porque realmente es muy plana, prácticamente plana, por alrededor del 200. Es decir, que el incremento hacia la derecha o hacia la izquierda es muy mínimo. ¿Sí? Entonces, el yo moverme en tamaños de lote que sean diferentes a 200 sobre los diferentes parámetros, me va a dar valores de costo total de inventario similares. Incluso si yo varío, por ejemplo, si de paso de 200 a 300, una variación del 50%, fíjense, el cambio acá en escala, ¿cuánto me representa nomás el costo de almacenamiento, de inventario? Muy poquitico ese cambio. Ya hacia atrás, pues sí se nota de pronto un poquito más el cambio hacia abajo, ¿cierto? Vamos a ilustrar un poco eso. Suponga usted que en esa situación la demanda había quedado subestimada. Resulta que la demanda no era 1.000 unidades anuales,
y nos resultaron ser 1.500 unidades anuales. Es decir, que la demanda quedó en un 50% por debajo. O bueno, o la demanda está un 50% por encima, ¿cierto? Si tenemos la demanda total con los parámetros anteriores, sin que fuera 1.500, les recuerdo que el costo de preparar y ordenar era 50 más 50 y el costo total de inventario daba 7. ¿Listo? De dar unas diapositivas atrás aparecen. Pero si yo en lugar de tener una demanda de 1.200, recalculo esos costos tomando una demanda de 1.500 y manteniendo un tamaño de lote de 200, pues el costo total de inventario se incrementa en un 25%. ¿Sí? De 100 sube a 125, incrementó en un 25%. ¿Sí? Es decir, que la fórmula del costo total de inventario amortiguó bastante el incremento de la demanda de un 50% y quedó en un 25%. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Estamos comparando ese costo total de inventario sobre el escenario que la demanda era de 1.000 unidades y además que estamos manteniendo el mismo tamaño de lote, ¿cierto? Asumiendo que la demanda era de 1.000 unidades. Realmente, la variación no es del 25%, es incluso más pequeña, porque realmente nosotros vamos a mirar esa variación si quisiéramos recalcular el tamaño del lote con esta fórmula de 2ds sobre h, pero con la demanda de 1.500. Si usted hace esa fórmula, 2ds sobre h, raíz cuadrada de todo eso, con esos nuevos términos, pero entonces con demanda de 1.500 unidades, el tamaño del lote económico no es 200 unidades, sino 244.9. ¿Sí? Tenga presente que si a grosso modo calculamos el costo de inventario con el nuevo parámetro que era 1.500 y manteniendo el tamaño del lote económico que se traía que era 200, pues daba 125, ¿cierto? Ahora, si recalculamos todo, o sea, no solamente el costo total, sino el tamaño del lote que va a permitir calcular ese costo total, y ya el óptimo ya no es 200, sino 244.9 como tal, el costo de inventario es de 122.48. Realmente vamos a comparar con este costo de inventario, total costo de inventario. ¿Cuánto daba el costo anterior? 125. Daba 125 solamente cambiando pues por el descache de la demanda, pero manteniendo el tamaño del lote económico que digamos que tradicionalmente se mantenía que era 200. ¿Sí? Entonces, si yo recalcular el tamaño del lote, ¿cuánto fue el cambio total de costo realmente? Solamente el 2%. Digamos, a ver, un desfase del 50% en la demanda representa solamente un desfase de menos del 2% o más del 2% del costo total del inventario si yo decido mantener el tamaño del lote económico que se trae, que era 200. ¿Sí? Si yo recalculase el tamaño del lote, que es en este caso, y calculo todo para tener el costo exacto, que era 122.48, pues la diferencia no es mucha, a pesar de que la demanda cambió en un 50%. Eso es lo que muestra la robustez del modelo EOQ. A pesar de que de pronto yo cambio un parámetro en bastante cantidad, se amortigua bastante en el costo total de inventario, porque finalmente se evalúa esto en función de costo, ¿sí? De lo que se tiene. Entonces, no es que cambie demasiado. Claro, hay que mirar la variación porcentualmente hablando. Si lo miramos absoluto, pues puede ya haber discrepancias por temas de la escala. ¿Listo? Quiero entonces, no sé si hay preguntas sobre esto, por favor, dudas o inquietudes. ¿No? Vamos a hacer, para complementar ese tema de la robustez, vamos a hacer esta gráfica. Vamos a dar esta gráfica en Excel. A ver, ¿qué está en el eje X? ¿Qué está en el eje X? Entonces, ¿cómo creen que debemos hacer esta gráfica? En una columna vamos a hacer variar distintos posibles tamaños de lote. Así yo la hice. Un tamaño de lote
de una cantidad por acá hasta un tamaño de lote de, aquí yo lo coloqué 400. Y en una segunda columna, aunque pues no va a ser una segunda columna, sino como una cuarta columna, que iré calculando el costo total asociado a ese tamaño de lote. ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, si quieren, descarguen la tercera hoja de cálculo que está ahí en Moodle, donde están todos los datos del siguiente, de la siguiente unidad acá. Y vamos entonces a crear una hoja de cálculo nueva. ¿Listo? Acá lo llamo así, B2, robustez del modelo EOQ. Y voy a tener aquí tamaño del lote B7, perdón, B7. Y aquí. Es una hoja blanco, no hay nada, simplemente habrá una hoja en blanco y vamos a titularla a esa hoja de cálculo. Robustez del modelo EOQ. Vamos a empezar a hacer la primera columna, que le digo, tamaño del lote. ¿Listo? El tamaño del lote Q. Entonces, ¿qué es lo que dije que hacíamos? Vamos a colocar valores del eje X o el tamaño del lote. Voy a darle valores de, bueno, resulta que yo en el eje vertical mido el costo total de inventario. ¿Estaría bien yo sugerir un tamaño de lote posible de 0? Puedo sugerir un tamaño de lote económico de 0. Mira que nada, lo interno, luego, ah, ya. No. ¿Puedo colocar un tamaño de lote económico de 0? ¿Por qué no? ¿Mm? ¿Cuál es la fórmula de costo total de inventario? Es esto más esto. ¿Qué pasa? Da cero en el denominador. Aquí da 0 en el denominador, entonces da una indeterminación, por lo tanto no se puede. 1, 2, 3, 4, 5. Podemos aquí, vamos a variar de 1 en 1. Podemos aquí variar de 5 en 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Y luego voy a ir variando de 10 en 10. Esto lo estoy haciendo de adrede o intencionalmente para ilustrar después otra cosa. Y ya voy a ir extendiendo de 10 en 10 hasta, pues si el tamaño del lote en ese ejercicio nos dio 200, voy a extenderlo hasta el doble, 400, que fue lo que yo hice acá. ¿Listo? Entonces voy variando 1 en 1, de 5 en 5 y luego de 10 en 10. ¿Listo? Yo puedo calcular el costo total de inventario si quieren directamente en la segunda columna, pero pues digamos que lo voy a explicar calculándolo parte por parte. Y el costo total de inventario entonces lo voy a calcular en función de los componentes de ese costo. Que es que, y aquí yo les tengo los rótulos, recuerden que como yo ya he dado la clase a las 8 con el mismo material, dejo el mismo archivo idéntico en ambos casos, que tengo que bajar lo que dice las dos. 3 columnas, costo total de ordenar, costo total de almacenar y el costo total. Donde la última columna viene a ser la suma de las otras dos. ¿Sí? La última columna viene a ser la suma de las dos anteriores. ¿Listo? Las fórmulas en ese caso son estas. Ahí está.
¿Sí? Ahí están cada una de ellas. Entonces, para esas fórmulas necesito pues los distintos parámetros que ese ejemplo trae. ¿Y cuáles son los parámetros que yo necesito? D, S y H. ¿Por qué no el Q? Porque el Q es el que está variando acá en la columna. Entonces voy a tomar estos parámetros, aquí yo los tengo, y los voy a colocar acá. Ustedes ahí quieren colocar esos datos, donde la demanda anual era 1000 unidades, el costo de ordenar era 10 unidades monetarias y el costo de almacenar era 0.5 unidades monetarias por unidad por año. Valores de esos parámetros de, de los cálculos. Bueno, entonces, costo total de ordenar. Costo total de ordenar. Entonces, es que, según la fórmula, es la demanda anual, que eso debe ser fijo, ¿cierto? Porque eso no va a cambiar, independientemente del tamaño del lote que yo quiera colocar de prueba, sobre el tamaño del lote que tengo ahí respectivo en la fila, por el costo de realizar un pedido. Ahí está. B sobre Q por S. ¿Listo? Eso nos da 10.000. Acuérdese que en el tamaño del lote económico era 50 y 50. Fíjese cómo se trepa eso cuando el costo total de ordenar es 10, perdón, el tamaño del lote es uno solo, una sola unidad. El costo total de almacenar, entonces, ¿cuánto es? Según la fórmula que aparece, Q medios, o sea, un medio, ¿cierto? Por H, y H es 0.5, ¿sí? 0.5. Ahí nos da ese valor. Aquí yo lo que voy a hacer es, tengo dos cifras decimales, ¿sí? Fíjense que el otro era 50 y aquí se bajó a 25, entonces ahí está bastante desbalanceado. Y el costo total, pues es la suma de esos dos costos. El costo total es la suma de esos dos costos. Y doble clic para poder extender pues todos los valores que cubra todo el rango de los datos que va de hasta un tamaño de lote de 400. Si nos vamos, por ejemplo, a 200, vamos a encontrar pues lo que ya veíamos en el ejemplo, que como 200 es el tamaño del lote óptimo, observen ahí que los dos costos, almacenar y ordenar, son iguales, ¿sí? A ver, ¿qué más vemos por acá? Observen que, por ejemplo, si yo el tamaño del lote sube a cuánto? A 250, ¿cierto? Dijera, no, esto cambió un valor, entonces hizo que el tamaño del lote realmente hubiera sido 250, pero lo mantuve en 200. Fíjese que un incremento de aquí de 200 a 250 es un incremento del 25% en el tamaño del lote. Es un incremento, representa solamente un incremento del 2,5% en el costo total de inventario, ¿sí? Es muy importante que esto es una coincidencia, ¿no? Porque coincide con estos datos de acá del ejercicio anterior. Es una mera coincidencia. No es que incrementar el 25% un tamaño de lote siempre me va a dar un 2,5% de incremento en el costo de inventario. No. Coincidió este ejercicio con este de acá. Una mera coincidencia. Ahora, si disminuyera, por ejemplo, el tamaño del lote en un 50%, o sea, al 100%, a 100 unidades, fíjese que el tamaño del costo total de inventario se incrementa únicamente en un 25%, pasa de 100 a 125. Bueno, ¿cuál es la gráfica que hacemos? Esta gráfica que aparece acá, ¿esta curva cuál es?
pues es costo total de inventario, sería la gráfica de esa serie de datos. Grafíquenlo, por favor, a ver qué les da. Si la gráfica debe darles una forma así tal como está en la diapositiva. Si la gráfica le da por allá como con una barriga al principio, esa no es la gráfica. Por lo que dije que hice a posta al inicio. Si le da esa gráfica con una barriga, está seleccionando el tipo de gráfico que no corresponde. ¿Cuál debería ser el tipo de gráfico que debo seleccionar? Debería seleccionar XY dispersión. Si yo selecciono el que yo les decía, que era, por ejemplo, el del gráfico, que era este que usábamos para series de tiempo, que era línea 2D, resulta que yo lo hacía así porque estoy respaldando el supuesto de una serie de tiempo que decía que una serie de tiempo es una serie de datos a lo largo del tiempo igualmente espaciados. Igualmente espaciados. Si yo utilizo esta gráfica para esta columna de acá, fíjense que me está saliendo esa cosa así con una barriga. Aquí está, miren. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Él está asumiendo que la distancia que está recorriendo en el eje horizontal está igual paso a paso. Y eso no es cierto, porque para este 10.000, valor 1. Para 5.000, 2, 3. Pero más adelante tengo de 5 en 5 y luego de 10 en 10. Entonces, la gráfica que yo debería insertar es una gráfica de dispersión, donde entonces yo aparé los valores de los posibles tamaños de lote con los costos totales de almas de inventario. Entonces, para hacer esa gráfica, primero que todo voy a ubicarme, tengo que sí o sí seleccionar ambas columnas. La columna de la izquierda, él la va a interpretar como los valores en el eje X, y la segunda columna que seleccione va a tomar como los valores en el eje Y. ¿Cómo hago eso? Entonces yo me paro acá en la primera columna, en el rótulo, y voy a pulsar la tecla Shift y la flecha abajo. Perdón, no hace tecla Shift, sino la tecla Shift y la tecla Control, ambos al tiempo, y flecha abajo, y me va a seleccionar toda la columna, Shift y Control. ¿Listo? Luego suelto mi teclado si quiero, me subo por acá y pulso la tecla Control nuevamente y selecciono el rótulo de la segunda columna que quiero involucrar en esa gráfica. Pulso nuevamente la tecla Shift, teniendo la de Control pulsada, y luego flecha abajo y ahí selecciono las dos columnas. ¿Listo? Y ahora sí me voy al dato insertar gráfico de dispersión y si quiero pues coloco esta curva así y ahora sí se ve la formita de la curva bien hecha, sin la famosa barriga esa, porque está relacionando el valor en el eje X con su correspondiente en el eje Y. ¿Listo? Perdón, esto no va así, esto va por acá arriba. Y así tengo entonces mi ilustración, digamos de alguna forma, de lo que corresponde a un análisis de sensibilidad de qué pasa con el costo total de inventario cuando yo varío el tamaño del lote del inventario. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y ahí representamos entonces la región plana alrededor del tamaño del lote óptimo. ¿Sí? Y vemos cómo se comporta realmente una curva de costo total de inventario, que cuando yo estaba explicando la teoría, pues obviamente la mostraba de una manera exagerada para poder mostrar que sí hay un mínimo ahí. ¿Sí? Sí hay un mínimo, claro que sí hay un mínimo. Mírenlo, ahí está. Cuando el tamaño del lote es 200, da 100. Si usted quiere, si usted quiere comprobar, inserte unas cuantas filas por acá. Yo les voy a insertar, pero les voy a borrar al final porque pues eso no lo hice a las 8. 201, 202, 203, 204. Y observe que al cambiar solamente en una unidad el tamaño del lote, ya automáticamente
yo extiendo decimales y ahí ya sube el costo de inventario, así sea un poquitico, pero ya sube. ¿Listo? Y si me voy hacia atrás, 199, 190, va a pasar lo mismo. El costo total de inventario va a aumentar, así sea una cosa pequeñita, ¿sí? Va a aumentar algo mínimo, ¿cierto? Lo cual me muestra que entonces su tamaño de lote de 200 viene a ser el mínimo global de esa curva. ¿Sí? El mínimo global de esa curva de costo total de inventario. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Bueno, seguimos. Resulta que yo les dije a ustedes que esto realmente es sencillo porque pues nos entregan a S, nos entregan a H, nos entregan D. Este ejercicio, la particularidad de este ejercicio a diferencia del anterior, que pues era simplemente buscar, reemplazar y ya, tiene una pequeña dificultad en la medida en que nos da elementos que nos permiten calcular S, nos permiten calcular D, nos permiten calcular H, y nos entregan D. El ejercicio, como dice en el texto, es una empresa que distribuye cervezas, vino y bebidas refrescantes. Desde el almacén principal abastece a casi 1.000 minoristas de productos embotellados. El inventario de cerveza, pues, que constituye aproximadamente pues, el 40% del inventario de la empresa y promedia aproximadamente 50.000 cajas con un costo promedio por caja de 8 unidades monetarias. Ese costo de inventario es como el que aparece en libros contables, por decirlo así, ¿cierto? Y el costo total de su inventario es de 400.000. Pues, ¿de dónde viene? De 50.000 por 8 a 400. Bueno, dice el gerente del almacén decidió realizar un cálculo detallado de los costos de inventario para saber cuánto y cuándo ordenar, que den como resultado el menor costo total posible. Como el primer paso en el estudio, se obtuvieron los siguientes datos de demanda de las últimas 10 semanas. Y está en esta tabla de demanda, ¿cierto? De cajas de cerveza. Entonces, ahí están los datos semanales de 10 semanas. Las cajas totales, el total fueron 2.000 cajas, perdón, 20.000 cajas, para un promedio semanal de 2.000 cajas por semana. ¿Listo? Ahora dice, dentro de los costos de almacenamiento se tiene por una parte el costo de financiar la inversión de inventario, reflejado en un costo de interés por el capital empleado en el inventario. Este costo de capital se expresa como un porcentaje de la suma invertida. La empresa estima su costo de capital a una tasa anual, menos mal que está anual, porque si estuviera a efectivo, perdón, a mes vencido y demás, les toca desempolvar ingeniería económica y convertir eso a anual, porque el horizonte de tiempo para los modelos de inventarios es anual. Bueno, el REIB estima su costo de capital a una tasa anual del 18% del valor de su inventario. Otros costos de almacenamiento, como seguros, impuestos, rotura, hurtos e indirectos, también dependen del valor del inventario y la empresa estima esos costos a una tasa anual, aproximadamente el 7% del valor de su inventario. Luego dice, aparte, un análisis del proceso de compra mostró que un funcionario del área de compras dura 45 minutos preparando y procesando un pedido de la empresa. El costo por salario y prestaciones de este funcionario es de 20 unidades por hora, monetarias por hora. Adicionalmente, en este proceso hay unos costos de papelería, aporte de correos, teléfono, transporte y recibo de 17 unidades monetarias por pedido. Primera y gran pregunta. Determine la cantidad de pedido de cajas que se debe realizar para minimizar el costo e indique el valor del costo total del inventario. O sea, tamaño del lote y costo total del inventario. El tamaño del lote lo podemos calcular así de una. Tenemos directo D, tenemos directo F, tenemos directo H, porque son los parámetros de la fórmula. ¿Los tenemos? Ahí están directamente dados. ¿Cuánto es D? ¿Cuánto es S? ¿Y cuánto es H? Tenemos unas demandas, pero recuerde que la D ahí en la fórmula es anual. ¿Tenemos S y tenemos H? No. Entonces, el quiz de este ejercicio es justamente que hay que calcular entonces esos parámetros para poder llegar ahora sí al tamaño del lote óptimo. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a mirar ese ejercicio. Ese ejercicio está aquí, pero lastimosamente yo no dupliqué la hoja de cálculo de ese ejercicio. Entonces voy a crear una copia rápidamente de eso y voy a borrar todo esto.
dejar por acá esto, voy a dejar por aquí 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 esto. Tenemos eso, ¿listo? Ese es el ejercicio como está aquí planteado. Bueno, entonces, tenemos el ejercicio de esta manera. Bueno, nos han entregado entonces unas demandas semanales, ¿cierto? Si, ¿qué hace usted si para el cálculo del tamaño del lote le pide que sea una demanda anual? Con esa información, ¿qué hace? ¿Qué deberíamos hacer? ¿O qué podríamos hacer? Si nos enfrentamos a ese tipo de información que es incompleta o está parcial o nos entrega una información que no es propiamente ajustada a lo que el parámetro que dice ahí que es la demanda anual. ¿Qué hace usted? Nos entregan una serie de demandas de últimas 10 semanas y nos entregan un promedio. ¿Qué haría usted? ¿Eh? ¿Qué se les ocurre? Por semana, por el número de semanas y por el orden. Exactamente, entonces si no tengo eso, no me va a quedar cruzada de brazos, tengo que tracar un aproximado de una demanda anual. Si me están entregando en promedio unas demandas de cajas semanales, pues entonces tengo que sacar, pues multiplico por cuántas semanas tiene un año. ¿Listo? Vamos a partir del supuesto, aquí hay unos datos por acá, que es promedio de cajas vendidas. Aquí esta información sí la voy a escribir acá tal cual. Promedio de cajas vendidas, ¿cuántas cajas son? 2.000 cajas por semana, ¿cierto? Luego tendríamos número de semanas al año. Convencionalmente tenemos 52 semanas al año, ¿cierto? Y entonces a partir de eso tendríamos que demanda anual, ya tendríamos el primer parámetro, que sería entonces esto por esto, cajas al año. ¿Listo? Ahí ya tenemos el primer pie, la primera pieza del rompecabezas que es D. ¿Listo? Bueno, a ver, en el problema, el primer párrafo nos está dando elementos correspondientes a uno de los dos costos. Mi pregunta que les hago a ustedes es, ¿costo de almacenar o costo de ordenar? Lean ese primer párrafo. ¿A qué hace referencia? ¿A costo de? Contablemente o financieramente, en el inventario, en la balanza está asumiendo como si fueran costos de ordenar. ¿A qué costo entonces hace referencia? ¿A H o a S? O bueno, como elementos que nos permitan calcular qué, H o S. Almacenamiento. Y entonces es un costo de aquí de 8 unidades monetarias. Todo eso es para decir que por caja es aproximadamente 8 unidades monetarias por. Ese costo lo podemos denominar, yo no me acuerdo cómo lo denomina aquí, costo inversión de inventario. Llame así. Costo inversión de inventario. ¿Listo? Costo inversión de inventario. Y este es 8. Esto es por caja al año. Sí, costo por caja por año. Listo. Bueno, ya está esa primera parte. ¿Listo?
De aquí sacamos ese dato. Esto no nos proporciona nada porque es la intención del ejercicio que se quiere hacer. Aquí esta información ya la usamos ¿para qué? Para calcular D. Entonces, sale. Esta diapositiva, ¿a qué costo le tributa la información? Para calcular el costo de almacenamiento o el costo de ordenar. Esos datos que nos permiten calcular costo de almacenar o costo de ordenar. No me miren a mí, lean el texto. También almacenamiento porque es súper obvio que cada párrafo arranca con costos de almacenamiento. ¿Sí? Ellos hablan de costos de almacenamiento. El primer párrafo nos habla que hay un costo de financiar la inversión de inventario. Resulta que es como si fuera el costo de capital, es como si usted por tener ese inventario está pagando como unos intereses de tener ese inventario guardado. Entonces, acumula el costo de almacenamiento, o sea, se le agrega. Y dice que es un costo de capital a una tasa anual del 18% del valor de su inventario. ¿Cuál es el valor de su inventario? Ya lo tenemos, 8%. Entonces, ¿cómo se llama eso? Yo lo tengo en dos partes. Costo de financiar inventario, inversión en inventario, en porcentaje que es de cuánto, según la diapositiva, del 18%. Y entonces en dinero será 8 por 18%, y eso es, se paga cajas por ajo. ¿Listo? Ahí está. Costo de financiar la inversión en inventario, que es el 18%. Asuma que de pronto para pagar ese inventario usted sacó un crédito y está pagando unos intereses sobre ese préstamo para comprar y adquirir ese inventario y guardarlo. Entonces eso también se le suma en parte al almacenamiento. ¿Sí? En porcentaje, que es el 18%, y 1,44, pues es el sacar el 18% a ese 8, que es lo que está valiendo el inventario. ¿Listo? Eso se traduce de esa manera. El otro párrafo dice otros costos, o sea, significa que es adicional a lo que está en el párrafo anterior, que son otros costos, impuestos, ruptura, ¿cuánto es? El 7% dice también del valor de su inventario. Eso también está en dos partes, en porcentaje y en dinero, ¿cierto? Aquí está. Claro, entonces otros costos de almacenamiento en porcentaje, ¿cuánto es? 7%, y en dinero será 8 unidades monetarias por ese 7% y nos da 0,56 por caja por año. ¿Listo? Tengan muy presente que yo he sido bastante meticuloso en colocarle las unidades de medida a la derecha. Y eso nunca sobra que usted lo haga porque le va a ayudar muchísimo en darle sentido a los cálculos que usted realice o pretenda realizar, que lo que usted obtenga sea realmente la unidad de medida que debe esperarse. ¿Listo? Bueno, ahora paso a esta diapositiva, que es la última del problema. Con lo que tiene el primer párrafo, porque de ahí en adelante vienen las viñetas de las preguntas, esa información sigue siendo información que nos permite calcular costos de almacenamiento. Reitero, no me miren la cara, miren la diapositiva. No, ¿cierto? Ahí habla que el proceso de compra, entonces, o sea, esa parte de ahí nos da elementos para calcular ahora es ese. Entonces ya tenemos las piezas del rompecabezas para calcular el costo de almacenamiento. Ahora sí lo tengo, es este costo de almacenamiento que es el H, y ese costo de almacenamiento viene a ser la suma de quiénes, del costo de inversión, este y este, los tres costos. ¿Listo? El costo de inversión le sumo el de la financiación y los otros costos de almacenamiento. Y eso nos da también 10 unidades monetarias por caja por año. Fíjense que la misma unidad de medida es todo, entonces puedo sumar patos, peras, manzanas, ¿cierto? No patos con peras, sino patos solos, peras solas, manzanas. Vale. Listo. Hasta ahí vamos. Entonces fíjense que H no nos lo entregaron así de una.
Toca en este ejercicio calcular. Y en la realidad, eso es lo que va a tener que pasar. Calcular H, calcular S, calcular D, calcular todo. Bueno, ahora ese párrafo que está ahí dice, un análisis del proceso de compra mostró que un funcionario en el área de compras dura 45 minutos preparando y el costo por salario. O sea, ¿qué hay que hacer ahí? Toca calcular un rubro correspondiente a mano de obra en el proceso de compra. Y además sumarle otras cosas que son papelerías, costos y demás. ¿Sí? Entonces, para calcular el costo de comprar, vamos a calcular la mano de obra que procesa una compra. Se supone que esa mano de obra la persona dura lo mismo si el tamaño del lote fuera de 1 unidad o de 1000 unidades o las que sea, porque ese costo no cambia si varía el tamaño del lote. Entonces vamos a desmenuzar eso poco a poco, como lo hice a las 8 de la mañana. Tiempo de procesamiento de compra. ¿Cuánto nos da? 45 minutos por orden, ¿cierto? Pero como el costo de compra está en horas, entonces tengo que hacer que 45 dividido 60 para que quede horas por orden. ¿Listo? Pasa a horas por orden. Primero tengo que hacerlo así, o sea, vean que ahí voy paso a paso haciendo cada cosa. ¿Mm? Bueno, tengo lo que dura. Ahora, ¿qué necesito? Necesito el costo de la mano de obra por hora que me están entregando en el enunciado. ¿Cuánto es ese costo de mano de obra por hora? 20, ahí dice en el texto, ¿cierto? Entonces va 20. ¿Esto es qué? ¿Esto es qué? Por hora, ¿cierto? Entonces, si quiero sacar ahora el costo de mano de obra, me interesa ahora, no es por hora, sino por orden. Tengo que multiplicar lo que dura una orden en prepararse por lo que vale una hora de mano de obra. ¿Sí? Y estos cálculos, así que uno le toca como empezar a organizar con los cálculos que vienen de aquí en adelante. ¿Sí? Son puras aritméticas simples. ¿Listo? Esto nos da, ese costo es por cuánto. ¿Cuál es la unidad de medida ahí? A la derecha. Orden. Muy bien. Listo. Ya tengo el componente de mano de obra. Y la última frase nos habla de otros costos de la orden, ¿no? Que es papelería, correos, transportes y demás. En el grupo de las 8 lo coloqué así. Otros costos por pedido. Bueno, quedó por pedido y es de 17. Ahí sí se escribe el dato directo. Y lo mismo aplica aquí por orden. Y pues puse por orden o por pedido. Listo, ok, listo. Y ya tengo todo, ¿no? Entonces ya tengo los dos pedazos del costo de pedido. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo denominé aquí? Costo de ordenar. Costo de ordenar. Y será la suma de estos dos costos. Y me da 32 por hora. Entonces, ahora sí tengo las tres piezas del rompecabezas. Ya tengo D, 104.000, ya tengo H, que es 10, y ya tengo S, que es 32. Con eso hecho, entonces aquí ya, bueno, entonces aquí yo les puedo pasar esta formulita, que es la fórmula de costo de tamaño del lote económico. Aquí está, la puedo colocar por aquí. Y ahora sí voy a calcular, ¿cómo se llama aquí? Tamaño del lote. Tamaño del lote para contestar la primera pregunta. Tamaño del lote lo calculo con esta fórmula, donde la fórmula es raíz de ¿qué? 2 veces la demanda, que es este, por S, S, que es este, dividido H. Ahí está. 2 veces demanda por costo de ordenar dividido H. Y me da entonces 815,84. 815,84. ¿Eso qué es? ¿Qué unidad de medida tiene? Y ya. Cajas por orden. Esa es la unidad de medida. Cajas por orden. ¿Listo?
Esa es la primera, es parte de la primera pregunta, pero la primera pregunta también nos está requiriendo el costo total del inventario. Entonces, el costo total del inventario, no sé si puse primero, sí, puse la fórmula primero y luego ahí sí bueno, el costo total del inventario lo calculamos pues haciendo las partes correspondientes. Esto que estoy colocando acá, ¿qué corresponde? S sobre Q por S, ¿qué fórmula es? ¿De qué es? ¿Qué componente de costo? Costo total de ordenar. Si no saben esto ya a estas alturas, grave. ¿Listo? Entonces, costo total de ordenar. Ahí va. Listo, costo total de ordenar. Costo total de ordenar. Y es que D sobre Q por S, o sea, la demanda por el dividido, perdón, dividido el tamaño del lote que acabamos de calcular, que es el óptimo, por S, que es 32. ¿Sí? 32. ¿Cierto? Eso es que, ¿cuál es la unidad de medida de eso? Costo anual total. ¿Mm? Porque por orden es 32. Por año sería eso. ¿Listo? Bueno, ahora el otro costo, pues si no es blanco y es negro, ¿este cuál viene a ser? Pues el costo de almacenamiento, ¿cierto? Estoy acá. Chun, chun, chun. Lo dejo por acá. Aquí yo el texto que coloqué fue este, ¿no? Costo total de almacenar. Listo, costo total de almacenar. Y la fórmula que aparece, que es Q medios por H, 32, perdón, 815.84 dividido 2, que es ese Q, por H, donde H es 10. H es 10 y nos da 4079.22. Esto no debería sorprenderles a ustedes porque como es el tamaño del lote óptimo, ambos costos deben ser iguales. ¿Sí? Ambos costos deben ser iguales. ¿Sí? El costo de ordenar y el costo de almacenar, porque pues ya eso la semana pasada lo demostramos, que es cuando los dos costos son iguales, obtenemos el tamaño del lote óptimo, ¿sí? Por álgebra. Bueno, y tenemos la respuesta a la pregunta completa, que es costo total de inventario, donde sería la suma de esos dos costos y por año. ¿Listo? Ahí tenemos la respuesta a esa primera pregunta. ¿Dudas o inquietudes sobre esa parte del procedimiento, por favor? Entonces, ya de aquí en adelante eso no tiene, pues no tiene ningún lío porque ya las fórmulas y todo eso. El detalle de este ejercicio es que de manera mínima se proporciona una dificultad para poder calcular H, para calcular D y para calcular S, porque no siempre en la realidad nos los van a entregar así en bandeja de plata. Y es donde más tiempo nos demora. Levante allá los datos de las demandas, cosas detrás del de ventas para que le conteste, reitere correos, hable con el jefe. Ahí donde usted se divierte mucho y donde no va a desplegar sus habilidades como analista de datos. Despliega sus habilidades blandas de comunicación asertiva y de inteligencia emocional para que usted no se desencaje allá en Madrid, allá de ventas, allá de voluntad. ¿Sí? Entonces, toda esta situación de la parte de competencias blandas y transferibles y todas esas cosas, ahí es donde despliega. ¿Sí? Ahí es donde despliega. Bueno, en fin, seguimos. Segunda pregunta, determine cuántos pedidos se realizarán en un año si se sabe que se trabajan 250 días hábiles. Entonces, como parámetro que nos están entregando, aquí debo haber escrito, bueno, aquí está. Ok, no. Para esa fórmula, que cuántos pedidos se realizarán en un año, no necesito estrictamente el número de días hábiles. Este será este, ¿no? Número esperado de órdenes. Me están preguntando el número esperado de órdenes, será este. Número esperado de órdenes, yo no sé cómo lo coloqué. Sí, el número esperado de órdenes, aquí está. Número esperado de órdenes, entonces será que la demanda, ¿cuál es la demanda? 104.000 dividido ¿cuánto? Cantidad a ordenar. ¿Cuánto es la cantidad a ordenar? 815.
Ahora el cursor se volvió Gasparín porque no aparece. Bueno. Ay, qué estrés. Ya. 127,48, 27,5. Perdón. Y la unidad de medida es órdenes al año. ¿Sí? La unidad. Número esperado de órdenes será 127,5 órdenes al año. Aquí no nos vamos a preocupar por redondear todo esto, ni en pronósticos para efectos del taller, no se pongan, no se preocupen por redondear. Acá tampoco vamos a redondear. Es en planeación agregada donde sí van a haber pautas específicas en redondeos, porque si vamos a tener gente, producción y todo eso, y sí vamos a redondear para ser un poco más realistas. Número esperado de órdenes entonces son 127,5 órdenes al año. Y como somos bastante proactivos, entonces vamos a calcular esta otro pedacito, que es esto como que van pegados una con otra, ¿no? Tiempo esperado entre órdenes, ¿cierto? Que es el número de días hábiles por año, y entonces ahí sí vamos como días hábiles por año, que es este, ¿cierto? Y los datos nos dicen que los días hábiles son 250 días hábiles. Creo que aquí debe ser días por año. Y entonces ahora sí, el tiempo esperado entre órdenes, otra vez. Tiempo entre órdenes, aquí se llamó así, tiempo entre órdenes, será entonces esos 250 dividido esos 127 que estaban en la respuesta anterior, y ahí nos da 1,96, no sé, aquí colocó, quedó así, días entre órdenes. ¿Listo? Aquí hacemos la auditoría de fórmulas de aquí hacia atrás. Este días hábiles es un dato dado, número esperado de órdenes, la demanda anual dividido el tamaño del lote, es el primer componente del costo de ordenar. ¿Hasta aquí hay preguntas? Bueno, entonces con esto que está aquí, se ha dado respuesta a las dos primeras preguntas. ¿Sí? La tercera pregunta dice, durante las 10 semanas posteriores, se encontró que el promedio de cajas vendidas fue de 2.500. Determine en cuánto porcentaje varía el tamaño del pedido y el costo total. Entonces, toca hacer todo. Por ahora con una demanda semanal de 2.500. Entonces, les cuento, como dice por allí, pare de sufrir, y vamos a simplemente a colocar en el G, en la columna G, voy a colocar, entonces, 2.000, aquí voy a irme a la columna G, por eso dejé aquí 2.500, ¿cierto? Estas son cajas por semana, o sea, primer escenario de cajas por semana de 2.000, ¿cierto? Escenario uno. Y un escenario 2 de 2.500 cajas por semana, ¿cierto? Y todo ese posible sufrimiento se resuelve tomando todo esto, y estamos en promoción porque no vamos a hacer solamente el tamaño del lote y el costo total, sino hacemos todo, estamos votados. Y ya con copiar y pegar te hicimos todo. Ya le incluimos tiempo entre órdenes, número de pedidos, con solamente copiar y pegar todo lo que hay de ahí para abajo, porque el número de semanas cambia, si cambia el número de pedidos por año, por un número de cajas por orden semanal, no cambia. El año sigue durando 2.500, perdón, 52 semanas. ¿Qué cambia? Pues la demanda anual pasa a 130.000, ¿sí? Porque la demanda semanal promedio subió a 2.500. Toda esta información del costo de inventario cambiaría. ¿Costo de almacenar? No cambia, se mantiene igual porque en ningún momento H se menciona que está determinado por la demanda semanal. Entonces, esto es idéntico a esto. Luego, entonces H es igual. Ahora, todo lo que se usa para calcular S cambia. Tampoco. Ese no está determinado por la demanda semanal. Por lo tanto, el tiempo de procesar una compra es el mismo, lo que le pagan a la persona es lo mismo, los otros gastos de porte y demás siguen siendo igual. Entonces, lo único que cambió es D mayúscula. S y H se mantienen igual. Luego, entonces, el costo, el tamaño del lote obviamente aumenta. ¿Por qué? Porque aquí el D aumentó,
el numerador aumenta, el cociente aumenta, la raíz cuadrada aumenta, ¿sí? Sube a 912. El costo total de ordenar y almacenar, pues obviamente van a cambiar. Observen aquí que están idénticos ambos porque, pues claro, subió el Q, entonces aquí Q medios al ser más grande, pues también cambia y aquí pues al subir la demanda, sube el Q, pero también subió la demanda, que es el numerador, incrementa ese costo, el costo total aumentó de 8.158 a 9.121. Coincidencialmente, es 10 veces el tamaño del lote. Es mera coincidencia, ¿listo? Es 10 veces el tamaño del lote los costos de inventarios. El número esperado de órdenes, el tiempo esperado entre órdenes cambia porque está determinado por la demanda y el tamaño del lote, entonces ambos cambian, por lo tanto el tiempo entre órdenes cambia, los días hábiles entre años no cambian y el tiempo entre órdenes pues sí cambió, ¿no? De 1,96 bajó a 1,75. ¿Listo? Entonces la respuesta a esa tercera pregunta en parte ya está dada. Ahora, las variaciones, sí les voy a dejar todavía como caja negra. Aquí están calculadas y es esta, ¿cierto? ¿Cuánto fue la variación en el tamaño del lote? ¿Cuánto fue la variación en el costo total de inventario? Me rehúso a explicar una variación. Así pase por odioso, sí, por odioso, porque eso es básico, ¿listo? Entonces, me rehúso a explicar esa fórmula de variación. Entonces, es tamaño del lote óptimo y de costo total de inventario varió en un 11,8%. O sea, en el escenario 2, con una demanda semanal de 2.500 versus una demanda semanal de 2.000, representó un aumento del tamaño del lote de 11,8% y también del costo total de inventario de un 11,8%. Esa es la respuesta a esa pregunta. Por favor, si aún no saben el costo de cálculo del costo de porcentajes de variación, revisen y hagan eso porque yo mis preguntas en mis parciales son plagadas. Bueno, es porque así usted presenta, digamos, impactos de decisiones. No es porque yo me quiera divertir, es porque así usted presenta un impacto en una decisión o impacto en el cambio en una variable. Entonces, cambio en tanto, en cuánto porcentaje de cambio. Y recuerde por qué ese porcentaje, porque es más fácil porque estamos en una escala de 0 a 100, ¿sí? Para que sea un valor absoluto. Bueno, y ahí ya está respondida la tercera pregunta. Y ya con eso, entonces, como que reforzamos todo eso que vimos de teoría de inventarios. ¿Listo? Conclusión, aquí, entonces, el detalle es de S y H, ¿cierto? Y pues reforzamos los otros elementos que son tiempo entre órdenes y todo eso que ya son unas fórmulas que vienen allí. Ahora, en este momento, vamos a abordar la respuesta a la pregunta ¿cuándo ordenar dentro del modelo POQ? Hasta el momento hemos respondido la pregunta ¿a cuánto ordenar? Que es el tamaño del lote. El uno era 205 y el otro era 912. Sí, ¿cierto? Entonces, ¿quién responde la pregunta de cuándo ordenar? La respuesta la da el punto de reorden. Y el punto de reorden, digamos que intuitivamente nosotros diríamos que el punto de reorden o el cuándo ordenar, el cuándo, la pregunta cuándo se responde, digamos, cuándo, el 15 de agosto, el 3 de agosto, en 3 días, en 4 días, ¿cierto? Es decir, que uno piensa de manera a priori que el cuándo se responde en algo que tenga que ver con tiempo. Pero aquí no es eso. Aquí el cuándo se va a responder en función de unidades de inventario. ¿Listo? Entonces, el punto de reorden se va a calcular por la demanda diaria, con base en la demanda diaria, por el tiempo de entrega de la nueva orden en días. El punto de reorden se representa en nomenclatura por D por L. D minúscula por L mayúscula, donde D minúscula es demanda diaria, porque la mayúscula es anual, y L mayúscula es lead time, el lead time, tiempo de abastecimiento. ¿Listo? Donde la demanda diaria pues se calcula a partir de la demanda anual dividido por el número de días hábiles que tenga el año. ¿Listo? ¿Dónde está el punto de reorden en esa gráfica? ¿Está ubicado en el eje horizontal o en el eje vertical? Ahí donde se ve. En el eje vertical. ¿Sí? Ahí está. Y aquí aparece. Entonces, esa fórmula resulta ser, ¿qué pasa? El punto de reorden es
Aquí se acaba el pedido y aquí llega el siguiente lote, ¿cierto? ¿Qué está haciendo el punto de reorden? De alguna manera, mira cuánto tiempo de entrega tiene el proveedor y se está yendo hacia atrás y entonces se va aquí en la recta de demanda, es una recta porque es una demanda constante y busca su proyección en el eje vertical, en el eje Y, que es un nivel de inventario. Luego, entonces, el punto de reorden se debe interpretar como el nivel de inventario que he de tener en el stock, que me va a indicar que debo pedir un siguiente pedido al proveedor, ¿sí? O debo lanzar un siguiente pedido. No es ni el sábado ni el domingo, no, es el nivel de inventario que alcance, porque eso se va gastando, se va gastando. Cuando llegue a este nivel de inventario, es el momento en el cual lanzo el siguiente pedido. En función de esas unidades de medidas que se da el cuándo. ¿Cuándo hago pedido? Cuando el nivel de inventario que tengo en stock alcance el valor que aparece en el punto de reorden. Entonces, como nivel de inventario se mide en unidades, el punto de reorden se mide en las unidades de medida que tenga el inventario. O sea, kilos, litros, lo que sea, lo, unidades, cajas. ¿Listo? Es lo mismo, ¿sí? Es en un ciclo de inventario, pues es la pendiente, unidades por día, entonces va bajando, va bajando. Entonces, cuando llegue a ese punto de reorden, entonces, ¿por qué? Porque mientras el proveedor prepara y me envía el pedido, pues entonces se va terminando de acabar el pedido. Justo aquí acaba, llegó el pedido y ¡pum! Se dice reabastecido. Por eso es importante que ese tiempo de entrega sea constante y lo sepamos, para a partir de ahí saber cuándo, en qué momento debo pedir. Si ese tiempo varía, eso se vuelve un sancocho y no se nos daña todo el tema del punto de reorden. ¿Sí? Y el punto de reorden entonces cambia, entonces el punto de reorden se eleva, lo veremos en los modelos probabilísticos, y se eleva en cuánto, en lo que queramos colocar de inventario de seguridad para darle chance a que de pronto se sobrepasa. Un ejemplo muy sencillito es, digamos, si tenemos la demanda de 8.000 iPads al año con 250 días hábiles que funciona al año y el proveedor que nos abastece de iPads dura 3 días hábiles, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues pasar demanda anual a diaria, sería dividir entonces los demanda anual entre el número de días hábiles, nos da 32 iPads diarios y multiplico eso por 3 días hábiles, me da 96 unidades. ¿Cómo interpreto esas 96 unidades? Cuando mi nivel de inventario en stock llegue a 96 unidades, lanzo nuevamente un pedido de tantas unidades. No sé cuántas unidades porque no tenemos información del tamaño del económico. ¿Cierto? Eso es. Entonces, cuando el nivel de inventario llegue a 96 unidades, no es en 3 o 4 días, es cuando el nivel de inventario alcance ese punto de reorden, se lanza el pedido. ¿Listo? Todas estas interpretaciones y comentarios, pues yo no se las escribo ahí en el Excel, hasta ya no llegan mis servicios. Eso ya usted los puede decir en un comentario o cuando usted repase pues, esta grabación, que aquí hay 3 personas grabando, entonces puedan pues, hacerlo. Bueno, vamos ahora entonces a completar este ejercicio, vamos a terminar ese ejercicio incluyéndole esos elementos. Aquí tenemos esta última parte que dice, bueno, el fabricante de esa empresa garantiza una entrega de 2 días hábiles de cualquier pedido colocado por la empresa. La empresa trabaja durante 250 días hábiles en el año. La primera pregunta que aparece allí, la tenemos que responder. Tenemos que ponernos a trabajar en responderla. ¿Cada cuánto se espera que se esté ordenando la empresa inventario? ¿Sí o no? ¿Cada cuánto se espera que esté ordenando la empresa inventario? Ya lo hicimos, ¿cierto? Ya lo hicimos, que fue lo que dijimos, pues completémoslo. ¿Dónde está? Acá. El tiempo esperado entre órdenes, acá. Tiempo esperado entre órdenes, ahí está. En el primer escenario, 1.96, segundo escenario, 1.75. Listo. Bien. Entonces nos resta contestar solamente la última pregunta. ¿Cuál es el nivel de inventario que la empresa ha de tener al momento de ordenar? O sea, punto de reorden. ¿Listo? Entonces, el punto de reorden. Para eso necesito ¿qué? Necesito como parámetro, primero la demanda diaria, ¿no? Porque el punto de reorden está basado por D por L. Demanda diaria. ¿Cómo calculo la demanda diaria?
la demanda anual, que sería en este caso 104.000, sobre los días hábiles que tenga el año. Acá, 250. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo el proveedor maneja periodos de entrega en semanas, pues entonces yo debería tener mi demanda en semanas. O sea, eso no es que sea estrictamente diario. Depende porque tendría que tener los tiempos tanto de la demanda como de entrega en la misma periodicidad, sea semanas, días o lo que sea. Bueno, eso será 416. A ver, ¿cómo quedó eso? 400. Bueno, sí, esto quedó cajas al día. Listo. Cajas al día. Y el L es un valor que nos lo están entregando, mira, acá está. Garantiza una entrega de 2 días de cualquier pedido. Es un dato directo. Entonces, el L, ¿cómo lo llamamos acá? Tiempo de entrega. Aquí yo lo tengo aquí directo porque todo está ya escrito. Tiempo de entrega L son 2 días por orden. La fórmula es el último pedacito que tengo por acá, que es esta. Se las estoy dejando. Y el punto de reorden será T minúscula por L. Entonces el punto de reorden, creo que lo coloqué, no, lo escribí así, ROP directamente. Aquí voy a colocarlo mejor así, punto de reorden. Y voy a dejar a los dos grupos así. Y va a ser esto. Capas. Entonces si lo coloqué así, sí, cabe. Bueno. Si lo quiero hacer en el otro escenario, pues simplemente copio todo esto y lo pego justo debajo de esta columna G y ahí ya queda. Entonces en el escenario de 2.500 cajas semanales, pues entonces la demanda diaria sube a 520 cajas al día, el tiempo de entrega se mantiene igual, nunca nos dice que en ese otro caso el proveedor cambia de tiempos de entrega, y lo cual implica un punto de reorden de 1.040 cajas. Bueno, entonces, aquí ya estamos todos, hicieron esos cálculos, van terminando esos cálculos. Bueno, mientras ustedes van terminando esos cálculos, voy a, voy a ocultar esta información por acá. Voy a ocultar esta información y voy a dejar por acá esto. Mientras ustedes ahí terminan en como esto, quiero dejarles esto por aquí, por aquí. Ahora sí, no importa, con que vean un solo escenario, el otro escenario está pasando exactamente lo mismo. Entonces, por favor, observen, ahí les he dejado así, ¿no? Observen los resultados que tenemos, ahí está, ahí oculté unas partes, ¿no? Lo que yo considere que no es indispensable mirar en estos momentos. Observen esa gráfica y me pueden decir, por favor, qué perciben o qué notan o qué encuentran. Porque el ejercicio puede ser listo, chao, siguiente. Pero este ejercicio tiene ahí una cosita. Esos resultados ahí tienen una cosita como si no. ¿Mm? ¿Qué está pasando? Que el ROP es mayor al... Eso es justamente lo que está pasando. Gracias. Resulta que esta gráfica es una gráfica teórica. Entonces, cuando hablamos de teoría, se supone que es algo que es generalizado. ¿Sí? Claramente, el punto de reorden se supone que el tamaño del lote óptimo es el tope del inventario. Esto es el tope del inventario y no hay más allá. Y él se va gastando, se va gastando, se va gastando, se va gastando hasta que llega al punto de reorden. Eso es lo que está pasando y eso es lo que esa gráfica representa. Nuestros resultados están mostrando una cosa muy rara, y es que el tamaño del lote es 815, mientras que el punto de reorden es 832. O sea, el punto de reorden está por encima del tamaño del lote económico. Esos resultados simplemente nos están mostrando que ese modelo de inventario es viable. No se puede llevar así. ¿Cómo resolvería usted esto?
Usted no puede llegar allá en su práctica empresarial. Hay un problema. Gracias. Ya. Hay que decir, hay un problema, pero hay que decir que sugiero para resolver ese problema. ¿Mm? Entonces vamos a irnos hacia atrás en esos cálculos. Vamos a mirar específicamente el problema que está en el tamaño del lote y en el punto de reorden. El tamaño del lote nos vamos a mirar y depende de estos tres parámetros, ¿cierto? Vamos a empezar a echar ideas. Si yo quisiera manipular eso, entonces quisiera que el tamaño del lote suba, ¿cierto? Quiero que el tamaño del lote suba. Para que el tamaño del lote suba, significa que entonces lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser grande, más grande. Para lo que está en la raíz cuadrada, que es una fracción, o el numerador tiene que ser más grande o el denominador tiene que ser más pequeño. Si yo quiero agrandar el numerador, tengo que, esta es una constante, no puedo hacer nada. Tengo que o subir la demanda y o subir el costo de ordenar. Subir la demanda es algo fácil de hacer en el corto plazo, por ejemplo. En el mediano o largo plazo, de pronto, por cómo lo puedo hacer, por estrategias de mercadeo y por publicidades, por promociones y todo eso, subo la demanda, la puedo influenciar, pero hasta cierto punto, no es controlable. Entonces, eso en el corto mediano plazo no es tan viable. Subir el costo de ordenar, ningún sujeto racional se le ocurriría decir que lo suba. Entonces, ¿qué nos queda? Bajar el costo de almacenamiento en el corto y mediano plazo, sabiendo cómo viene esa metodología de cálculo del costo, que son unas tasas anuales. Yo no puedo manipular esas tasas ahorita. Es unas tasas ya están hechas y ya son unos costos ya contablemente realizados. O sea, podría empezar a manipular de pronto el costo de almacenamiento, sí, o incluso bajar el costo de, no mentiras, esto no lo puedo bajar el costo de almacenar porque entonces se me baja el numerador totalmente. Esto lo podría eventualmente hacer porque pronto está bajo mi control, pero no lo puedo hacer como tan de una, ¿sí? Porque tiene que pensar usted en medidas que sean a corto, mediano y largo plazo. De pronto el costo de almacenamiento lo puedo hacer, sí, pero no en el corto plazo, lo puedo hacer en el mediano plazo, pensando, digamos, como opciones o alternativas. Entonces el tamaño del lote, como que esa vaina no. El tamaño del lote, como que esa vaina no. Nos queda entonces el punto de reorden. Con punto de reorden está encima, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajarlo. ¿Qué tendríamos que hacer? O bajar la demanda diaria o bajar el tiempo de entrega. La demanda diaria, pues como que no nos interesa bajarlo porque pues queremos vender. ¿Qué opción nos queda entonces? El tiempo de entrega. Y el tiempo de entrega sí tiene problemita. ¿Qué está pasando con el tiempo de entrega? ¿Qué pasa? El tiempo de entrega, mi proveedor me lo está diciendo que es de ¿cuántos días? 2 días. Y el tiempo entre órdenes, 1.96. El problema aquí está en que mis datos me dicen que yo necesito, para que eso funcione, estar realizando pedidos cada 1.96 antes de 2 días. Mi proveedor me está dando 2 días. Entonces, ¿cuál sería mi propuesta? ¿Cuál sería mi propuesta? ¿Qué se les ocurre? ¿No se les ocurre cómo negociar con el proveedor para que le baje de 2 días a un día? Y si de pronto el proveedor no accede, entonces cambiar de proveedor, pues ya sería una medida más agresiva para que tengamos un proveedor que nos entregue en menos de 2 días. Yo me estoy demorando el tiempo porque el llamado al que les hago a ustedes es, primero, eso que ustedes calculen no es que ya lo calculé y siguiente, siguiente, siguiente. Hay que mirar qué está haciendo. Segundo, denle vida a esos datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, todo esto, por eso es que se llama, bueno, dirección de operaciones, porque todo eso confluye temas de talento humano, cuando veamos planeación agregada, no sé, temas de calidad, más adelante cuando vemos CRP, y temas de diferentes áreas, porque usted no puede estar viendo como toda una caja. Claro, cada profesor hace énfasis en su caja, pero usted tiene que poner todo en
perspectiva, ¿cierto? Entonces aquí ya es un tema de cadena de suministro. Por eso es que este curso se llama también el tema, se llama el punto de cadena de abastecimiento, pero sin que estemos mirando la cadena de abastecimiento como tal, porque nos obliga. Entonces hay que comenzar, bueno, entonces propongamos una negociación con el proveedor porque no me está sirviendo eso, ¿sí? No me está sirviendo esos tiempos de entrega que me está generando el proveedor. ¿Por qué? Porque simplemente me está generando una política de inventarios totalmente inviable, ¿sí? Entonces, esa es la super reflexión de este contraejemplo. ¿Sí? Pues estos contraejemplos, ejemplos como anómalos, como el de la serie de tiempo que tenía tendencia, etcétera, sirven, digamos, para hacer esas cosas, porque pues sí, uno puede decir, dio tanto, dio tanto, dio tanto, dio tanto, dio tanto, y ya, chao, sal, listo. No, porque esas curvas son teóricas, hay que mirar qué cosas que no están funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta sobre esto último que se dijo? ¿Alguien se le ocurre otra solución? Entonces, cuando se vaya a hacer algo viendo propuestas de algo, hoy en día, bueno, no sé, ustedes hicieron Hidroper 1, entonces cuando yo decía Hidroper 1, oiga, no se le ocurra ya llegar, hay que comprar tecnología compleja, porque es que el gerente iba a decir, ah, sí, bueno, no lo sabía, que necesito comprar tecnología. ¡Wow! Me has iluminado, de verdad. No, usted tiene que llegar a proponer cosas que sean en el muy corto, mediano y largo plazo. Obviamente, pronto comprar tecnología es una cosa agresiva que ustedes saben, no sé qué, pero a ellos les interesan quizás cosas que estén en el corto, mediano y largo plazo, y usted le muestre un espectro de viabilidad. Oiga, inicialmente puedo hacer esto. Entonces, inicialmente negociar con el proveedor. Segundo, si no, cambio el proveedor. Tercero, empezar a mirar cómo muevo el costo de almacenamiento. Cuarto, cómo empiezo a plantear estrategias para ampliar la demanda y así sucesivamente sacar un espectro de recomendaciones que vayan a lo largo del horizonte de tiempo. No llegar a una cosa como tan ingenua y tan trivial a decir algo que esa gente ya sabe. Más que el empresario, perdónenme la expresión, no es torpe. El empresario no se deja dar tres vueltas así tan fácil. Listo. Con esto, reflexión y con ese ejercicio que bueno, que emitió pues elementos para estimar H, S y D, y además pues mirar, analizar los resultados, digamos que yo puedo dar cierre al tema del modelo básico de cantidad económica ordinaria. Resulta que ese modelo de cantidad económica ordinaria tiene unos supuestos, ¿sí? Ya lo hemos dicho, entonces digamos que, por ejemplo, el tema del punto de reorden es vital que se mantenga el supuesto de que el tiempo de entrega es constante y conocido, porque cuando tengo entonces ese punto de reorden, no se sabe cómo se va a calcular y pues, va a ser una cosa difícil de estimar. Resulta que el modelo económico de cantidad económica a producir, surge cuando ya el supuesto de abastecimiento instantáneo y completo no se da. Y surge cuando dice, el inventario se va abasteciendo gradualmente en un periodo de tiempo luego que se ha colocado la orden y se llama, ojo porque se llama cantidad económica a producir. ¿Por qué se llama cantidad económica a producir? Porque es más común y es más comprensible encontrar que ese tema de abastecimiento gradual se tenga lugar en un contexto de fabricación. Recuerde que yo puedo experimentar demandas a nivel de empresa al mercado, pero yo puedo también experimentar demanda entre un proceso y el siguiente, porque el siguiente proceso me está pidiendo y esas demandas pues las puedo extrapolar a que sean anuales. Paso por otro el proceso, puedo tener ese tema del modelo inventario y por eso digamos que hablamos de costos de preparación porque es el costo de alistar la máquina, entonces historia no solamente de costo de tramitar una obra, sino el costo de preparar la producción de un lote. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es un tema de cantidad económica a producir? Porque es muy remoto o es muy poco común el contexto en el cual un proveedor diga, yo le voy a estar entregando a usted el pedido de 1.000 unidades, se lo voy a estar entregando en un lapso de 50 días y se les voy a estar entregando de a 20 unidades diarias. Eso es un escenario poco realista. ¿Por qué? Porque es un escenario así es costoso para el proveedor por temas logísticos estar trayendo media 50 o de a 20 diarios durante 50 días. ¿Sí? Pero sí es más común encontrarlo en un contexto de producción donde yo tengo el lote que yo quiero producir y voy procesando de a partes y voy pasándole al siguiente proceso. O sea, tengo una tasa de producción y tengo una tasa de demanda, una tasa de entrega al siguiente proceso de producción.
Recuerde que este tema de inventarios aplica a un contexto comercial y de transformación. ¿Listo? Entonces, se utiliza cuando las unidades se producen y se venden o se consumen o se entregan de manera simultánea. Entonces, por esa simultaneidad automáticamente hace que pasemos de esta representación del modelo de inventario donde tenemos el abastecimiento completo e instantáneo, que lo veíamos la clase pasada o antepasada con esta línea recta completamente vertical, ¿cierto? A un modelo donde el abastecimiento es gradual, donde ya no tenemos una línea recta vertical, sino también una línea diagonal pendiente ascendente. Porque aquí dice parte del ciclo inventario en el que la producción y utilización ocurre, aquí en este caso es el abastecimiento gradual, se va dando por una tasa de abastecimiento. Bueno, les hago la pregunta, aquí dice inventario máximo. Ese inventario máximo, en este caso de este escenario, que era el modelo básico, corresponde pues al tamaño de inventario que voy a ordenar, que debería ser el tamaño óptimo, ¿cierto? Ese inventario máximo aquí en este modelo ahora es igual al tamaño del lote óptimo. ¿Es igual? ¿Es mayor o es menor? Ese inventario máximo. ¿Es mayor o es menor o es igual? Es menor. Ok, sí, es menor. ¿Y por qué es menor? La respuesta está en una palabra clave en la segunda viñeta de esa diapositiva. ¿Ah? La palabra es simultánea. O sea, yo voy produciendo y voy de manera simultánea. Entonces, si no hubiera el tema simultáneo, sino que yo primero produzco y luego después de que produzco vendo, pues sí llegaré, el máximo será el tamaño del lote, porque entonces espero a completar y ahí sí comienzo a sacar. Pero eso no pasa. Yo voy fabricando, pero también voy, entonces, esta salida de acá no va a permitir que ese tamaño lote llegue al máximo. El máximo no va a ser, digamos, el tamaño total del inventario del lote. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Por eso entonces aquí hablamos de inventario máximo, no tamaño de lote. Inventario máximo no es el tamaño del lote, es menor. ¿Listo? Bueno. Entonces, tenemos acá los parámetros. Los parámetros que hemos involucrado acá para eso. Perfectamente voy a alcanzar a tomar todos. Los 8 me demoré más porque pues, tocó ver cada una de las fórmulas que están ahí, copiar y pegar mis imágenes, siempre me demoré tiempo, ya estaban ya listos. Entonces, con esa explicación y el ejercicio de ejemplo de ejercicio a hacer, ya terminamos la clase. Entonces, tenemos los parámetros que ya son conocidos, UH y S, ya saben de dónde vienen. Lo que pasa es que S ya no se llama, digamos, como un costo de lanzar un pedido en el hecho de hacer la compra, sino que se interpreta más como el costo de preparar una orden, pero para producirla. Entonces, ese costo de preparación ya será, por ejemplo, lo que se le pague al trabajador por la preparación de ese lote. Es decir, por ejemplo, el trabajador que va a calentar la máquina, a hacer las pruebas, a realizar todos los ajustes, eso va a durar un tiempo, ¿cierto? Por esa razón, digamos, como que buscan ya, por ejemplo, una litografía, usted va y le dice, oiga, necesito que me timbre unos volantes. No le va a timbrar 50 solamente, le va a quitar lo que timbro mínimo 1000. ¿Por qué? Porque hay un tema de preparación de la parte de la máquina que es considerable, entonces pues a él le conviene, pues, ese tema de preparación es lo que hablamos acá, que es el equivalente al costo de realizar la compra cuando estamos hablando de un costo de compra. ¿Vale? Pero a la derecha tenemos otros parámetros, de los cuales ya hay uno ya hemos manejado. El primero de ellos es la tasa de producción diaria, que está por P minúscula, y del que ya tenemos algo en la familiaridad, es el segundo, D minúscula, que es lo mismo, la demanda diaria, la tasa de demanda diaria. Y el T minúscula, que es el tiempo de la corrida de producción en días, que es el tiempo de la corrida de producción en días. Y vamos a hacer el mismo razonamiento que hicimos para sacar en la fórmula de tamaño del lote económico. Parte de lo mismo. Parte de lo igualar costo aquí este almacenamiento, ¿sí? Y el costo de ordenamiento, de preparar.
Entonces, el costo anual de mantener inventario partía de la misma macrofórmula grande, que es que nivel de inventario promedio y costo de almacenar una unidad por año. En el modelo tradicional, pues el nivel de inventario promedio pues era Q medios porque el nivel máximo al que llegaba era Q. Entonces, por eso Q dividido 2 y por H. Pero resulta que en este modelo de inventario no es ese Q, sino es un valor menor. Ya lo dijimos y por qué les dimos el razonamiento. Entonces, el nivel promedio, inventario promedio será el máximo nivel de inventario al cual se va a aspirar dividido 2, que está en la gráfica de esa gestión. ¿Cómo se calcula el nivel máximo de inventario? Se puede calcular por mirar cuánta producción total se realiza a lo largo de la corrida y restándole el total demandado o cuánta producción se demandó a lo largo de la corrida. Entonces, el total producido durante la corrida de producción sería, pues, tomar cuánto se produce diariamente y lo multiplico por cuánto dura la producción, ¿sí? El tiempo de producción en días. P por T. Y de manera similar, la demanda total, sería la demanda diaria por el tiempo que dura la corrida de producción. Ahí están los dos. Ese será el tamaño máximo de inventario, el máximo de inventario. ¿Listo? Partimos de eso. Resulta que el tamaño del lote que yo voy a producir, pues es justamente pues el total producido, o sea, lo que yo aspiro a producir diariamente por la corrida diaria. Ese es el tamaño del lote al que yo voy a aspirar. Ese es el famoso Q. Entonces, si Q viene a ser P por T, reorganizando términos, entonces yo voy a colocar T en función de Q. T pasa a ser Q dividido P. ¿Sí? Por álgebra, entonces aquí T dividido en C, entonces T, P está multiplicando, pasa a dividir, entonces Q sobre P viene a ser T. Y entonces, con eso, ¿qué pasa en esta siguiente línea? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo ahí? No mires. Mire la diapositiva, ¿qué está pasando? Ustedes inventan. Oiga, está reemplazando T por Q sobre P. Hoy en día a generaciones les falta mucho tener un poco más de calma porque están súper acelerados y no se detienen a observar cosas. O sea, en algún momento de despacho, por ejemplo, salga y mire el árbol y observe detalles, observe cosas, vea películas de crimen y resuelva el caso antes de que el protagonista lo resuelva. Eso es un muy buen plan. Y eso es porque dice el dicho que el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, este es el detalle, pues si aquí dice esto, pues yo no voy a escribir acá una carreta para no usarlo. Entonces dice T y es Q sobre P, entonces P, A, Q sobre P, tal. Y entonces aquí, ¿qué está pasando? Estoy factorizando, se va P, P, entonces queda Q, y entonces Q sale, entonces Q factor común, entonces sería 1 menos D sobre P. Eso es lo que está pasando. Y ese es serio. Hagan ese ejercicio para definir que van a analizar de la forma. Es muy bueno, por ejemplo, la gente que es cualitativa. Porque los cualitativos, por ejemplo, aparte de hacer entrevistas, y les toca escuchar qué dice el texto, y si cuál sea, por ejemplo, por allá con enfoques postmodernos de esa gente por allá, las dudas de la gente tienen significados y además se apoyan en la observación directa y ya estar observando en la junta directiva y toma notas. Entonces, ¿qué analizas? Les toca ser muy, muy, muy observadores y tener una autoconciencia de lo que está pasando. Eso no hay que perderlo, por favor. Es un detalle tan sencillo. Bueno. Entonces, el costo anual de mantener inventario, pues, ¿qué está pasando? Ese Q que nosotros teníamos acá, que era este solito, cuando lo pasamos en este modelo de producción y consumo simultáneo,
Simplemente lo que estamos haciendo es multiplicarlo por este factor de corrección, que es 1 menos D sobre P. Y entonces la fórmula de costo total de almacenar, pues será eso dividido 2 por H. Por eso entonces es Q medios por H, pero le estoy metiendo, le estoy adicionando ese factor de corrección. Es lo que hace el cambio de ese modelo del tradicional al modelo de cantidad económica a producir. Entonces, el costo anual de mantener el inventario ya no es Q medios por H, sino sería Q medios por H, pero además multiplicado por 1 menos D sobre P. Eso es todo. ¿Listo? ¿Qué pasa? El costo de ordenar o de preparar anual sigue siendo igual. No cambia, porque es de sobre Q por S. ¿Por qué? Porque la cantidad de veces que voy a producir, pues sencillamente será la demanda anual dividido el tamaño de producción que voy a hacer, que es el que Q. Entonces eso cambia, salud. Y entonces, este ya lo tengo, un medio, o sea, aquí yo les pongo de diferentes formas, pero lo mismo, es un medio de H por Q, un medio de H por Q y además por 1 menos D sobre G. ¿Y qué hacemos? Por teoría de inventario ya dijimos que el tamaño del lote óptimo es cuando este y este se igualan, entonces se igualan. ¿Y qué pasa? Entonces aquí por álgebra hago esto, y llego al tamaño del lote económico, que es este. ¿Y qué observa? Pues es esto mismo, pero al lado del H tengo 1 menos D sobre P. Eso es todo. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, en un contexto donde yo tengo producción simultánea o que no tengo el abastecimiento completo e instantáneo, sino que es gradual, tengo que tener pues la tasa de producción y la tasa de... O sea, que el tiempo de la corrida de producción no lo necesito, ¿sí? Porque necesito sacar el tamaño del otro. Bueno, simplemente un ejercicio muy básico con los datos que traíamos de eso. Entonces ya complementa que la tasa de producción es 8 unidades al día, 4 unidades al día, pues simplemente reemplazar acá, entonces, el dato aquí antes era esto, pero ahora le agrego esto, 1 sobre 4 octavos. Recuerden que por allá, de acuerdo a lo que hicimos en la clase pasada, ahí está el tamaño del lote era 200, ahora aumenta a 283. Y lo único que, bueno, entonces la demanda diaria de 4, pues es que viene de que la demanda es 1000 y en ese dato el número de días hábiles será 250. ¿Qué es lo que sucede? A nosotros, por ejemplo, nos pueden dar, no necesariamente nos tendrían que dar demanda diaria y producción diaria. Con que nos den la demanda anual y que además nos den de pronto la producción anual, se puede sacar el tamaño del lote porque aquí lo que importa es la proporción, la división entre ambas cosas, entre la demanda y la producción. Demanda no, ¿sí? Obviamente partiendo del supuesto que los días hábiles que se manejan para la demanda son los mismos días hábiles que se manejan para la producción, ¿sí? Entonces aquí si se manejan 250 días hábiles en general, pues no hay problema, ¿sí? Entonces, así pasa. Quiero devolverme un momentico acá a esta fórmula, o bueno, a esta fórmula, que es la misma que está aquí. ¿Por qué obligatoriamente la tasa de producción diaria debe ser mayor a la tasa de demanda diaria? Ni siquiera puede ser igual. ¿Qué pasa si la tasa de producción es menor a la tasa de demanda? Pues en su razonamiento usted dice, no, pues no voy a dar abasto porque me van a pedir más de lo que yo puedo producir. Bueno, y matemáticamente eso usted cómo lo respalda acá. ¿Qué genera? Entonces, se salvaron de ver cálculo 5 como pasa en la noche. Cálculo 5, incursionamos en ver cálculo de variable compleja. ¿Sí? Entonces, claro, eso sería un escalofrío ver un raíz cuadrada negativo. ¿Por qué? Porque es que si la demanda es mayor que la producción, rápidamente hagamos este cálculo. Esto es una cosa mayor sobre otra, va a dar una cosa más grande de 1. 1 menos algo más grande que 1 da negativo. Esto, el H siempre será positivo, por un negativo da negativo. Esto es positivo, dividido en negativo, nos da negativo. Raíz cuadrada de negativo, imaginarios. Y si es igual, nos va a dar una indeterminación, porque entonces algo sobre algo que es igual da 1, 1 menos 1, 0, automáticamente esto da 0, raíz cuadrada de un denominador 0 es indeterminado, claro, lo explicamos acá en el parte, entonces, ¿vale?
Entonces, tengan muy presente que lo que uno, digamos, como que hipotetiza y ve a priori, se respalda matemáticamente, tiene un sustento matemático, ¿cierto? Entonces, matemáticamente, o sea, no es que, ay, es que eso se lo inventa, no, es que matemáticamente da coherencia a la realidad, y eso es lo que es el modelamiento. ¿Listo? Bueno, terminamos la sesión de clase, entonces, con este ejercicio, por favor. Ahí está este ejercicio. Un ejercicio muy sencillo acá, que es este de aquí. Bueno, la columna E. Aquí yo tengo los datos. Bueno, entonces aquí nos dice, bueno, Central de Repuestos fabrica mini cortadoras a papel que se utilizan en oficinas, en arte. O sea, que la mini cortadora es uno de los productos más populares. O sea, supongamos que sale del análisis ABC, tenía la categoría A. La demanda anual es de 6.750 unidades y es constante durante el año. O sea, D mayúscula es eso. Central de Repuestos fabrica las mini cortadoras por lotes y se pueden fabricar en promedio 125 por día. Eso es ¿qué? Producción diaria. La demanda de estas cortadoras durante el proceso de producción es de 30 por día, o sea, de minúscula. De minúscula, de minúscula. El costo de preparación del equipo necesario para fabricar mini cortadoras es de 150.000, es decir, eso es S mayúscula. Los costos anuales por almacenarlos son de 1.000 por mini cortadora al año, o sea, sería H mayúscula. ¿Cuántas mini cortadoras se deberían producir en cada lot? Entonces explicamos la fórmula. Mientras termine de preparar eso, donde ya tengo, digamos, aquí avanzado eso, que es la demanda anual 6.750, la tasa de producción diaria 125. Les voy a pasar entonces para que firmen aquí la asistencia. Todos los de las 10, de las 10 y aquí de las 8. ¿Hay alguien más de las 8 aquí? Bueno, entonces tenemos demanda anual, tasa de producción diaria. Listo. ¿Qué más es? Tasa de demanda diaria, aquí está. Aquí está. Es 30 mini cortadoras día, ¿cierto? ¿Qué más tenemos aquí? El costo de preparación, entonces costo de almacenamiento, acá está. Costo de preparación son 150.000 y almacenamiento son 1.000. Costo de preparación es que por orden o por lote o por pedido, no sé cómo quedó acá, por orden, y el costo de almacenamiento quedó por mini cortadora al año. ¿Listo? Y simplemente es aplicar esta fórmula y ya nos vamos. ¿Listo? En estos 2 minutos que nos quedan. Tamaño del lote económico. Bueno, lo único que yo tengo acá que decirles es más que explicarles el concepto, porque ya lo expliqué, ya lo puse. Aquí es un elemento meramente operativo. Y la recomendación grande que es, por favor, sean muy cuidadosos en el plantear esa fórmula en el Excel. Si a ustedes se les facilita, entonces, por ejemplo, hacer el primero el numerador, no sé qué pasó acá, bueno, el numerador y luego el denominador y luego hace el cociente y luego en otra hace la raíz cuadrada, hágalo. O sea, usted verá si llega a Roma en vía pavimentada o en vía destapada. Usted como quiera llega donde necesite llegar. Pero si quiere, pues lo puede hacer con una gran fórmula. Lo que pasa es que pues debe ser muy cuidadoso con la jerarquía de operaciones porque ya esta fórmula tiene su cosita allí, ¿no? Entonces, para hacerlo, entonces pues simplemente hacemos acá raíz cuadrada y pues la forma que yo lo hago es, bueno, internamente la raíz cuadrada que tiene una fracción. Una fracción tiene un numerador que estará entre paréntesis y un denominador que está entre paréntesis. Mi recomendación es que lo que usted vaya agrupando, abre y cierre paréntesis para que no haya pierde. ¿Listo? En el numerador, entre paréntesis, puedo colocar las tres cosas porque es 2ds, entonces no hay problema. Entonces sería 2 por D por S. Ahí está. ¿Sí? Y en el denominador sí hay como su cosita. Entonces es algo multiplicando algo que es más elaborado. Entonces será el H, ¿cierto? Y multiplicando un algo que es que dentro de ese algo será 1 menos, y ahí sí hay una cosa más pequeñita que es la fracción, que es la demanda diaria sobre la producción diaria. Entonces siempre, si usted va de afuera hacia adentro, puede sacar la fórmula y sale en una sola celda. ¿Sí? Si de pronto, como le digo, se confunde, vamos, hágalo por partes, en centros, al final saca la raíz cuadrada, y luego a partir de eso, entonces, encontramos que el tamaño del lote es
1632.30. 32, creo que pusimos así, ni cortadoras, puro. Y ya. Listo. Ese es, digamos, como la aplicación de ese ejercicio. Lo que les digo, esto pues obviamente puede entrar a más detalles en la medida en que nos diga cómo calcular S, cómo calcular H, cómo calcular D, pero pues realmente es aplicar las fórmulas y saber, digamos, la fundamentación de la obtención de S. Todos en punto. Llegamos al momento en donde termina esto para poder entrar entonces el próximo viernes a modelo de descuentos por cantidad. Siempre logro terminar con un punto. Bien. ¿Alguna pregunta o algo? ¿Listo? Recuerden, por favor, ya está publicado el taller de pronósticos para que entonces lo trabajen. Darlo hasta el domingo. Entonces, pues más tarde pues les subiré este archivo de trabajo del Excel a Moodle para que lo tengan allí por si acaso quieren contrastarlo con la grabación de la clase de hoy.